en esta serie de videos de nuestro libro titulado Diseño de Investigación Clínica. Hemos iniciado la sección final de nuestro libro, la cual es la parte número 3, y este será nuestro primer capítulo, el cual es el capítulo número 14, que es un tema extremadamente importante para cualquier investigador y que quiera realizar investigación. Es fundamental y necesitamos hacer una muy buena reflexión en cuanto a este tema. Así que vamos a iniciar pensando en que su protocolo de investigación necesita tener una sección por escrito donde usted va a conducir, cómo va a ser conducida esa parte ética en ese proyecto de investigación o protocolo que usted está diseñando. Vamos a ver cuáles son los riesgos, cómo nosotros vamos a reducir esos riesgos, especialmente en los clinical trials, cómo van a ser calculadas esas pérdidas para los pacientes. Eso también va a ser importante, eso incluye también lo que son los modelos experimentales, o sea, trabajo específicamente con la parte animal, ratones, conejos. Eso va a ser importante que nosotros siempre lo tomemos en cuenta. También recordemos la ética en lo que envuelve los datos secundarios. Eso va a ser algo primordial que nosotros siempre vamos a necesitar tener bien claro. Así que esta parte 3, esa sección 3 del libro, ya hemos avanzado bastante. Ya miramos las variables para los protocolos de investigación, cómo avaliar esas variables, la precisión, lo que es la exactitud, miramos ya cómo hacer el cálculo de muestra, los tipos de diseño, los protocolos de investigación que sean transversales, casos de controles, corte, RCT. Entonces ahora que usted ya tiene todas esas herramientas que hemos hablado a lo largo de estos capítulos anteriores, usted va a estudiar, por ejemplo, cuál es su pregunta de investigación, cuáles son sus desenlaces y exposiciones, qué tipo de diseño usted tiene, ya tiene bien definido cómo va a estar compuesto su equipo. Ahora vamos a entrar en cómo todas esas partes que nosotros ya tenemos conocimiento, vamos a trabajar con la parte ética en cada una de ellas, el cual es un tema realmente de suma importancia para toda la comunidad científica. El tema de ética, ¿verdad? En investigación es decisivo para decidir si su protocolo, por ejemplo, es aceptado o no. Por ejemplo, cuando usted está pidiendo una beca, un auxilio para ello. Ya son usados esa parte de su protocolo de la parte ética, ¿verdad? Como criterios de empate, pero como investigador es sumamente importante la parte ética. Vamos a conversar, ¿verdad?, acerca de algunas preguntas complicadas en este video que podemos tener en esa parte ética. Para iniciar, necesitamos definir, ¿verdad?, qué es ética. La ética aplicada a los estudios clínicos. Entonces vamos a empezar con esa parte filosóficamente, ¿verdad?, la definición de ética en investigación. De una forma básica y simple de saber qué es ética, viene de un filósofo muy reconocido, ¿verdad?, Kant, que escribió el libro llamado La crítica de la razón pura. Y en este libro introduce algunas partes. Esos son bases de la ética del deber, ¿verdad?, que eso va a ser muy importante para todos los estudios de investigación que usted va a desarrollar, donde él dice que una lectura amplia de ese libro, ¿verdad?, de la razón pura, viva según una máxima y usted podría tener por universal. ¿Qué quiere decir eso? Así como que las reglas y los principios éticos son reglas generales que deben de primar sobre todas nuestras acciones. Y lo mismo se coloca como un ejemplo, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo de la mentira. Vamos a pensar juntos en un dilema ético. Ok, es un dilema. Y vamos a pensar, por ejemplo, que un buen amigo, un conocido o alguien que nosotros le tenemos bastante cariño a esa persona, está en una situación de riesgo de muerte. Y usted sabe que puede salvar esa vida. Si usted cuenta una mentira, esa persona usted puede salvarla. Usted la cuenta y salva la vida de esa persona.
Pero ¿es un comportamiento ético el haber hecho es contar esa mentira? No. Según la lógica del deber, eso no es un comportamiento ético porque usted no consigue generalizar esa acción. Para cualquier situación que nosotros enfrentemos, entonces necesitamos que yo siempre, por ejemplo, cuente esa mentira. Y eso obviamente no se va a entender y yo estoy generando un beneficio grande para un individuo por ejemplo, en decaimiento de lo que son las reglas, que si yo generalizo eso puede generar muchos daños para otros individuos. Así que usted puede considerar lo correcto, incorrecto, desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista ético, no lo hice. Eso sería una diferencia básica, ¿verdad?, entre lo que es ética y moral. La ética del deber es estar presente en todos los estudios clínicos y tenemos que tener reglas éticas que valen para cualquier situación. Los principios éticos e investigación son, vamos a hablar principalmente de dos, específicamente, lo que es la beneficencia y qué es la beneficencia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos realizando un estudio de investigación, este estudio tiene que causar más beneficios para el paciente que los daños o las pérdidas. Así que el beneficio tiene que estar siempre en el primer lugar. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con cáncer, así sea un cáncer terminal, y usted está invitando a ese paciente con cáncer, ¿verdad?, a su estudio, donde un medicamento nuevo, ¿verdad?, va a ser experimentado en ese paciente, él acepta, pero ese estudio tiene que estar randomizado, solo que ese paciente fue al grupo placebo, porque eso sería completamente antiético, ya que esa persona está con una enfermedad grave. Esa persona, a pesar de ya estar diagnosticada con cáncer, ella puede avanzar mucho más rápido a un estado terminal si esa persona fue randomizada para el grupo placebo. Cuando es una enfermedad, como en esta situación que estamos planteando en el grupo placebo, usted está generando, realmente estamos generando en esa investigación una condición que está generando más daño para ese individuo y qué beneficios. Así que eso nosotros no está tratando la enfermedad. En ese sentido es completamente antiético. ¿Y cómo podríamos resolver ese problema y ofrecer realmente para ese grupo control, por ejemplo, el tratamiento convencional? No colocarlo en un grupo placebo, sino que él va a entrar a aquel tratamiento que es el básico, no va a entrar en el grupo experimental de ese nuevo medicamento que estamos utilizando, pero sí se le va a brindar un tratamiento donde él no va a estar sin tratamiento alguno, lo cual va a ser muy importante en esa parte de nuestro estudio y éticamente. Así que nosotros así podemos verificar si ese nuevo tratamiento que estamos utilizando versus el tratamiento convencional. Como ya fue discutido, ¿verdad?, en algunos videos anteriores, eso que hace para mejorar específicamente los principios éticos de mi protocolo de investigación o mi investigación que estoy desarrollando. Todos los pacientes tienen que obtener más beneficio. Al final del estudio, otro principio muy importante es la justicia, que está obviamente relacionado con este otro principio que es la beneficencia. Si yo hago un diseño experimental donde la ganancia es mayor que la pérdida en los pacientes, ok, eso es perfecto. La segunda parte, tengo que garantizar específicamente que todos los pacientes que van a ser beneficiados tengan más beneficios que los que tendría de forma equitativa si mi estudio no tuviera esa parte experimental. Él ofrece obviamente más beneficios que pérdidas. Perfecto. Pero eso obviamente tiene que pasar por todos los participantes del estudio. Y ahí yo atiendo lo que es el principio de justicia. Así que generalmente todos los estudios éticos necesitan mantener al menos esos dos principios de beneficencia y justicia. Y solo, ¿verdad?, pensando en ese momento
que se está haciendo la propuesta de su protocolo de investigación, ahí vamos a mejorar muchas de estas cosas. Siguiendo con esa parte introductoria filosófica de lo que es la investigación, vamos a entrar en el punto de lo que son la importancia de los comités de ética. Antes de eso vamos a hablar de la necesidad que toda institución o toda universidad necesita tener un comité de ética. Es una parte burocrática donde obviamente como investigador se consigue, nosotros vamos a conseguir pensar mejor en esas preguntas y vamos a plantear, por ejemplo, una descripción. Aquí va a quedar el link en el video, ¿verdad? Sobre el proyecto realizado en la década de 1932, de los 30 hasta la década de los 70, el estudio Tanzkini, que fue hecho obviamente por la Universidad de Tanzkini en Alabama, Estados Unidos, fue hecho por americanos, para americanos, donde ellos querían comprobar, ¿verdad?, el tratamiento para sífilis. En los años 30 no se tenía la idea de la eficacia y la efectividad de la penicilina en el tratamiento de la sífilis. Ellos comenzaron ese estudio con un grupo de agricultores pobres, negros y una población obviamente que era una minoría en el país, vulnerable. Estos estaban divididos en los que tenían sífilis, ¿verdad? La trataban, y el otro con la aplicación de la penicilina, que en aquel momento no se sabía que si era seguro o no. Y en el otro grupo dejaron el curso natural de la enfermedad, ya que ese era el objetivo del estudio, para ver esas fases terribles que conocemos de lo que pasa con sífilis. Y si al ver que esa vacuna, ¿verdad? Y así la inmunización o no, para ver si se necesitaba conocer obviamente mejor el curso natural de la enfermedad y verificar si en ese curso natural de la enfermedad, ¿qué pasaba? Al final, obviamente verificaron que la penicilina funcionaba, que era eficaz, ya que las personas deberían de ser tratadas, y por ello postergaron ese estudio por mucho tiempo y el tratamiento. En algunos casos, obviamente, como sabemos actualmente, murieron, y esos casos pudieron ser evitados porque fue hasta 1972, prácticamente 40 años después, donde ellos pararon el estudio. Y fue hasta la década de los años 2000, donde el presidente Bill Clinton, ¿verdad?, hizo un pedido de disculpas público, ¿verdad?, por ese estudio. Así que muestra la necesidad que nosotros tenemos siempre de tener un comité de ética de las universidades o de los centros de investigación. Es importante realmente que nosotros tengamos un comité de ética idóneo, que sea externo, ¿verdad?, que evalúe los resultados de la investigación. Generalmente toda universidad grande donde se está realizando investigación tiene un comité de ética interno. Ese comité de ética necesita evaluar los casos, ¿verdad?, o todos los proyectos de investigación de la universidad o de su centro de investigación, que por ejemplo no tengan un comité de ética, acceso a un comité de ética, como puede pasar en algunos de nuestros países en América Latina, donde existen pocos comités de ética institucionales en el país entero, ¿verdad? Así que vamos a recordar que no necesitamos que ese comité de ética sea un comité de ética de nuestra institución. Nosotros podemos llevar ese protocolo de investigación a un comité de ética de otra universidad. Así que eso va a ser importante, porque nosotros no tenemos la justificativa para pensar en que nosotros no vamos a tener esa opción de que nuestro protocolo de investigación sea evaluado por un comité de ética. Usted puede someter a esos otros comités, no necesita ser de esa misma universidad. Y lo importante va a ser seguir todas las sugerencias que van a ser dadas por el comité de ética para mejorar su protocolo de investigación. Siguiendo con lo que son, hablando de los principios de beneficencia y justicia, y así mejorar todos esos aspectos éticos en base a esa devolución de hacer las modificaciones en su proyecto y hacer una
sumisión nuevamente, ¿verdad?, de ese protocolo de investigación con todas las sugerencias realizadas por ese comité de ética. Con esa carta, usted, por ejemplo, vaya, entramos con la sumisión, nosotros tenemos una constancia que nuestro protocolo de investigación está en evaluación por el comité de ética. Con esa carta nosotros ya podemos, por ejemplo, hacer la sumisión de ese proyecto de investigación a un comité de financiamiento para poder conseguir lo que es un auxilio, ¿verdad? O beca para poder realizar su investigación. Es importante destacar que varios órganos de fomento mundiales colocan como prerequisito, ¿verdad?, para la sumisión de esos proyectos de investigación que se tenga ya la aprobación de un comité de ética. Esto cada vez está siendo una obligación, así que, por ejemplo, usted puede someter a ese órgano de fomento, ¿verdad?, a financiamiento. Solo va a ser, por ejemplo, liberado cuando su protocolo de investigación sea aprobado por un comité de ética. Es una medida importante. Además de que los comités de ética internos, usted tiene otra técnica, ¿verdad?, que también es ético, que es innecesario para que sea realizado. Eso está siendo como un prerequisito, el preregistro, o algunas revistas ya lo colocan como obligatorio para la sumisión de sus resultados, ¿verdad? Existen algunas plataformas para nosotros hacer esos registros, ¿verdad? Que va a generar un código, y ese código muchas veces nosotros tenemos que colocarlo en la parte de materiales y métodos y de la parte del comité de ética de nuestra publicación cuando nosotros estamos sometidos. ¿Cómo funciona esa parte de los registros? Por ejemplo, voy a hablar de un ejemplo de Brasil, que es un ejemplo muy bueno, muy interesante, que ellos tienen esa acción actual, ¿verdad?, de lo que es una plataforma para todo Brasil. Entonces, para todos los estudios con humanos. Esa se conoce como la plataforma Brasil, y ella fue inspirada, obviamente, en la plataforma mundial de lo que son los clinical trials, ¿verdad? Y vamos a dejar una descripción, un link abajo en nuestro video, ¿verdad? Tanto como para que ustedes revisen la plataforma de los clinical trials, como para la plataforma Brasil. La idea es que su estudio, su clinical trial, ¿verdad?, de RCT se encuentre dentro de un banco, ¿verdad?, un repositorio, ¿verdad?, donde usted registra todos los estudios que están aconteciendo, cuál es su proyecto de investigación, cuáles son las exposiciones, cuál es el desenlace que usted tiene, cómo fue su cálculo de muestra, cuáles son las variables de confusión que tiene ese estudio, cuáles son las variables de adherencia, qué tipos de pruebas estadísticas voy a utilizar un propensity score, voy a hacer la randomización, voy a usar un análisis de covarianza. Si usted registra todos esos pasos de su protocolo, y la idea es que usted va a hacer un registro, ¿verdad?, en ese clinical trial antes de iniciar su colecta, porque eso es muy importante. Usted no puede iniciar la colecta de datos sin tener la aprobación de estas plataformas, porque obviamente usted puede tener un error ético o metodológico donde va a causar un daño, ¿verdad?, en toda la recolección de sus datos. Así que eso es muy importante. Ustedes tienen que hacer su cronograma para ver que más o menos eso en promedio, cuánto va a llevar en cada uno de los en sus países, más o menos, el tener la aprobación de un comité de ética para poder iniciar la colecta de datos. Así que es un prerequisito antes de iniciar la colecta con el primer paciente, tener ya la aprobación. Va a ser importante, ¿verdad?, que ese registro esté con todas sus características, y una vez que usted tenga la aprobación, entonces inicia su colecta. Por ejemplo, en Brasil, la plataforma Brasil, usted tiene un registro, obviamente la fecha en que usted registró su proyecto, las características de estudio, tal cual como es realizado casi en la plataforma de los clinical trials en Estados Unidos. Después, obviamente, usted ya puede, le piden hasta cuál es su órgano de fomento, ¿verdad?, quién está apoyando esa investigación. Y fue aceptado usted, por ejemplo,
después de que usted tenga esa aprobación de esa plataforma, entonces usted puede ser aceptado para tener el financiamiento, su beca del órgano de fomento que usted está aplicando. Y ahí vamos a comenzar su trabajo, ¿verdad? Y bueno, estamos terminando la colecta, por ejemplo, del grupo control. Y en ese momento usted dice, wow, pensé en algo, una X cosa, ¿verdad? Y necesito hacer esa modificación. ¿Qué pensaríamos? Y esa modificación va a ser una modificación en el delineamiento del diseño que yo tengo de mi estudio. ¿Qué vamos a hacer? Importante, anótelo. Usted necesita notificar a esa plataforma donde usted hizo el registro con un adendum que usted va a realizar ese cambio en su clinical trial, ¿verdad? No existe ningún problema en hacer agregar eso o realizar los adendum, porque si usted no realiza esa modificación o ese adendum, y usted, por ejemplo, finalice el estudio, ya había hecho esa modificación, pero no lo hice en mi plataforma. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace registro de su código, ¿verdad? En esa plataforma que usted esté registrando, dependiendo cuál sea su país, puede ser que cuando usted haga la sumisión y usted colocó aquel número, ¿verdad? Obviamente que fue generado por la plataforma, y su revisor, en ese caso, va y revisa qué usted escribió hace, no sé, 2, 3 años, dependiendo cuánto sea el tiempo que tiene programada su investigación, y se da cuenta de que usted no hizo ese adendo. Entonces, por ejemplo, como no realizó ese cambio, ¿verdad? A veces hay unos que no aceptan ya definitivamente, rechazado su sumisión. Eso es algo que debemos de cuidar. Y otros pueden ser que el editor acepte la sumisión, pero su revisor no lo acepte. Así que va a ser importante, ¿verdad? En este caso, que usted haga esos adendum, y porque eso puede ser una de las causas de rechazo de sus resultados, por no haber hecho algo tan simple como informar de la modificación en su protocolo. Entonces, recordemos que yo puedo hacer modificaciones en mi estudio. Por ejemplo, si yo sometí en esa plataforma un clinical trial como un RCT randomizado, controlado, ¿verdad? Y después lo que hice fue casos y control. Una diferencia obviamente bien grande. Si usted hace ese adendum en la plataforma, ¿verdad? Obviamente va a aumentar lo que es la oportunidad y de su artículo ser aceptado. Porque si no, automáticamente él puede ser recusado dependiendo de la calidad del análisis que usted ha realizado. Así que hace parte de los aspectos éticos. Usted ya pensó antes de la colecta de sus pacientes, ¿verdad? Ya tenemos en cuenta los principios de beneficencia y justicia. Obviamente en la ciencia moderna sugerimos realmente entrar, usted hacer una revisión, ¿verdad? De lo que es el Clinical Trial o la plataforma Brasil, y en ellos tienen la parte de búsqueda, tienen la parte de preguntas frecuentes. Así que eso le va a dar una mejor noción, ¿verdad? De cómo son los registros. Usted, por ejemplo, tiene curiosidad, ya tiene su pregunta de investigación y usted dice, quiero ver qué estudios se están realizando sobre el tema. Puede entrar con ese título y buscar, ¿verdad? Qué estudios se están realizando, cuáles ya están en la fase de conclusión, pero quizás todavía no se han publicado, ¿verdad? Y eso va a ayudar bastante, ¿verdad? A mejorar quizás su pregunta de investigación. Aquí viene algo importante. ¿Qué investigador le gusta mucho revisar lo que son estas plataformas? Esto va a ser muy importante, es información básica para los investigadores que les gusta hacer metaanálisis. ¿Por qué metaanálisis? Como ellos sufren mucho, ¿verdad? Obviamente con lo que son los errores de publicación. Si yo entro en el clinical trial y voy a encontrar qué protocolos se están realizando, están evaluando ese tema, por ejemplo, todavía cuáles no fueron publicados, o qué investigador no consiguió publicar porque, por ejemplo, sus datos sean negativos. Entonces, eso me permite, por ejemplo, entrar en contacto con ese investigador
y por email, ¿verdad? Preguntando, ¿verdad? Que si él tiene otros datos que todavía no fueron publicados, que si él accede, por ejemplo, a revisar esos datos para realizar un metaanálisis. Entonces, hacer un preregistro de su protocolo de investigación en la íntegra va a ser realmente muy, muy importante para su registro de investigación. Siguiendo con nuestra discusión, vamos a hablar ahora sobre lo que es el consentimiento. La idea del consentimiento es que yo así acepte o consiento participar de ese estudio que me están invitando. Pero las personas algunas veces pueden ser obligadas a participar del estudio, pero existe una, por ejemplo, también puede ser una facilidad, ¿verdad? En que ellos puedan participar algunas veces, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a imaginar que nosotros estamos en nuestro consultorio, que soy médico, que tengo un paciente que él me acompaña todas las semanas, tengo un contacto amigable con ese paciente, ¿verdad? Y yo quiero que él participe del estudio y ahí yo hablo con ese paciente para ver si realmente él quiere participar en esa investigación y él va a tener una mejor, obviamente, aceptación de participar, ya que conoce por un vínculo más cercano, una amistad, ¿verdad? En participar en ese estudio. Pero frecuentemente también puede pasar, ¿verdad? Pensar sobre eso es otro ejemplo en el caso de lo que son las minorías, población vulnerable, por ejemplo, prisioneros, mujeres embarazadas, personas de la raza negra, hospitalizados. Ese público, recordemos que es un público obviamente que va a ser más sensible, eh, más, tiene susceptibilidad, ¿verdad? Ha sufrido quizás con algún tipo de abuso, así que es muy importante el consentimiento para participar de esa investigación. No podemos dejar de lado esa parte, independientemente de quién usted sea. Usted tiene total libertad, por ejemplo, de retirarse de ese estudio, de la investigación en cualquier momento. Y aparte es un aspecto ético primordial y debe contener las características de la investigación, del investigador, de la institución que lo está realizando, cuál es su contribución y dejar claro que el beneficio siempre tiene que ser mayor que cualquier riesgo o pérdida que el paciente tenga por la participación de él. También debemos de dejar muy claro si él tiene, por ejemplo, si existe o no algún tipo de pago, ¿verdad?, para participar de esa investigación. Tiene que estar su firma, la fecha en que él fue firmado y oficialmente casi siempre nosotros vamos a pedir de algún testigo de ese consentimiento. Podemos tener otro problema con lo que es el consentimiento. Y es que si yo soy alguien conocido como participante del estudio, que por ejemplo de las personas más cercanas, no leí, algunos casos, por ejemplo, esas personas no saben leer, si usted está trabajando, por ejemplo, con una población de baja escolaridad, debe ser agregado en la parte médica de mi protocolo, ¿verdad? Tenemos que hacer un informe de consentimiento, colocar un resumen en ese consentimiento que debe ser parte de nuestros anexos del protocolo, pero en el caso para esas personas, ¿verdad?, que no saben leer o tienen una dificultad de lectura, que elegirán en ese texto, ¿verdad?, de la siguiente forma. El texto tiene que ser bien detallado, ese consentimiento debe de usar un lenguaje bien claro, ¿verdad? No podemos usar terminología médica en ese caso que pueda hacer una confusión para nuestro participante, así que debe de ser bien claro cada uno de los términos en un lenguaje coloquial, muchas veces específicamente para algunas de las enfermedades que nosotros estamos tratando. Eso tiene que estar bien detallado en lo que es el anexo de nuestro protocolo, ¿verdad? Y tiene que ser evaluado, obviamente, por ese comité de ética, más especialmente cuando nosotros estamos trabajando con población vulnerable, como lo mencionamos anteriormente. Lo que son los informes relacionados con esas características que acabamos de mencionar sobre el informe del consentimiento informado están bien detalladas y expuestas en lo que es la tabla 14.3.
de este capítulo. Ese va a ser obviamente otro tópico muy importante de este capítulo, que es la confiabilidad, por ejemplo, en las colectas de sangre. Va a ser almacenada, por cuánto tiempo, de qué forma, si puede ser utilizada, por ejemplo, para otro estudio, por ejemplo, en un estudio de corte que yo tengo al hacer la colecta de expuestos y no expuestos y al hacer la colecta de sangre, fueron a un freezer, al menos 80, por ejemplo. El estudio fue finalizado y ahora yo quiero utilizar esas muestras de sangre para otra investigación. ¿Será que necesito nuevamente pedir el consentimiento informado de esos participantes sobre el uso de esa sangre que yo colecté? La respuesta es claro que sí. Ellos firmaron un consentimiento específico para los ítems que en aquel momento eran objetivos de aquel estudio. Si yo tengo interés en utilizar, por ejemplo, mi alícuota fue una alícuota para 6, 7 muestras y yo solo utilicé 3 y quedaron 3 y yo quiero utilizar esas 3 muestras ahora con otra pregunta de investigación, necesito un nuevo consentimiento informado de ese paciente para él autorizar el uso de esa muestra de sangre que fue colectada en el primer estudio. Hay que pedir el consentimiento nuevamente para la utilización de esas muestras que van a ser utilizadas en ese segundo estudio, ya que nosotros solo fueron autorizadas para el primer estudio, no para el segundo. Muchos investigadores van a ver que no hacen esa segunda autorización, lo cual es algo muy delicado y ustedes tienen que tomar en cuenta. Por eso es muy importante tener una buena relación con todo el grupo que usted tiene en su estudio para cosas futuras como puede ser eso. Así que eso es algo muy malo. Recuerden que si nosotros olvidamos esa parte, eso no es ético. Así que es la confiabilidad, cómo van a hacer la divulgación, ¿verdad? De lo que son esos resultados. Recuerden que va a ser importante no hacer una divulgación individual, sino grupal. Eso tiene que estar garantizado para los participantes. Muchas de las investigaciones hoy en día, por ejemplo, utilizamos herramientas como el Google Drops para lo que son el almacenamiento de bancos de datos en esas nubes, ¿verdad? Así que hay riesgo de perderlo por la exposición de sus datos, hasta qué punto esas empresas, ¿verdad? Donde nosotros estamos almacenando esa información online, por ejemplo, ellos saben el contenido de sus bancos de datos, hasta qué punto ellos, esa información que nosotros mantenemos de manera directa o indirecta, los investigadores, por ejemplo, saben, así los administradores del Google, del Dropbox, no hay forma. Así que nosotros no sabemos realmente cómo funcionan esos sistemas internos que hacen esa gestión de almacenamiento de datos. Por ejemplo, existen con mayor seguridad, ¿verdad? Así que eso debe ser obligatorio por los momentos. Podemos seguir utilizando lo que es el Google Drop o el Google Drive o el Dropbox, ¿verdad? Pero esa es una discusión que en breve va a tomar mucha fuerza para el mejor almacenamiento de esos datos. Ya existen empresas enfocadas en la criptografía de esa información, ¿verdad? De investigación clínica como es el Red Cap o sombrero rojo, ¿verdad? Esa sería una, por ejemplo, de las opciones que ya se están utilizando, ¿verdad? Que son empresas, obviamente, de gestión de datos donde él garantiza lo que es la colecta de esos datos, ¿verdad? Y la confiabilidad de almacenar esos datos. Vamos a retomar lo que es el punto de vulnerabilidad, donde estamos trabajando, por ejemplo, con poblaciones vulnerables. Eso puede específicamente suceder, ¿verdad? De dos formas. Una vez por lo que son las relaciones de poder, yo soy médico y usted es el paciente, y por otra puede ser también por una amistad, ¿verdad? Una relación de lo que es de poder en la jerarquía. Y no existe una igualdad. Así que eso va a ser muy importante, ¿verdad? Que puede aumentar la probabilidad de participar en lo que es mi estudio. Eso no es ético.
es otro punto importante en las investigaciones, por ejemplo, con niños. Vamos a dar un ejemplo, si tengo un niño, por ejemplo, de 5 años y él necesita tomar ese medicamento, el cual, por ejemplo, es una inyección intramuscular, los papás autorizan esa inyección, el niño dice que no, usted va a obligar al niño a tomar ese medicamento, ¿verdad? Es algo ético. Eso existe actualmente una gran discusión acerca de eso. En algunos países ya existe una edad de corte, ¿verdad? O una edad límite donde abajo de esa edad la opinión de los papás es prioridad. Así que hay discusión, por ejemplo, en cuanto a eso, cuál va a ser esa edad. Por ejemplo, en Brasil no existe un consenso, pero es una cuestión ética. Recordemos que es una población también vulnerable, así que ellos, si no quieren tomar un tratamiento, entonces el dilema es ético y a partir de qué edad se debe de dividir. Ese es el principal punto en algunos momentos. Priorizarse la opinión de los padres sobre la de los hijos. Eso es un caso, ¿verdad? Que una consulta interesante para el comité de ética, específicamente de su región. Realizada, por ejemplo, esa parte de nuestro protocolo de la vulnerabilidad de la población, vamos a entrar en la pregunta de la ética del investigador. Por ejemplo, y eso envuelve dos puntos importantes. Yo hago una investigación ética porque yo corroboro los principios de beneficencia y justicia en cada uno de mis voluntarios y todo está muy bonito. Pero existe una cosa más que la ética en la conducta. Entonces, por ejemplo, es el registro de lo que son nuestras investigaciones. Ahí todo eso, ¿verdad? Es en pro de mejorar la parte ética, ¿verdad? Y, por ejemplo, vamos a hablar un tema que es bastante delicado, como son las autorías. ¿Quién debe ser el primer autor de ese artículo? Eso debe de ser definido a priori en la elaboración de ese protocolo y en la colecta de los datos o al final de la colecta quién va a ser. El primer autor, el segundo autor y el último autor, quién va a ser el autor corresponsal. Por ejemplo, en los estudios clínicos ya se está establecido, por ejemplo, si usted entra a hacer su registro en el Clinical Trial, él le va a pedir eso desde un inicio. En la plataforma Brasil, por ejemplo, en Brasil eso todavía no está definido, ¿verdad? Para la publicación del artículo. Por ejemplo, y eso puede llevar a algún problema futuro porque, por ejemplo, usted hizo su registro, colocó todas las personas que estaban en ese protocolo, ya definió quiénes iban a ser primer autor, segundo, tercero, el autor corresponsal, y entró alguien a un autor nuevo, o el orden mudó, el revisor del artículo puede preguntar por qué. Casi siempre se coloca, por ejemplo, como último autor el orientador de esa investigación, el orientador directo, por ejemplo, de un alumno de graduación, de doctorado, de maestría, ¿verdad? Y en algunas situaciones, por ejemplo, quién financia la investigación, quién es el dueño del laboratorio, es la persona que, por ejemplo, muchas veces no tuvo ninguna participación contundente en el estudio, pero para la investigación se realizara, no es recomendado obviamente colocar a esa persona como autor. En el próximo capítulo vamos a aprofundar un poco de cómo puede ser colocado cada autor, ¿verdad? En la elaboración de su protocolo, ¿verdad? El diseño de la idea, en la colecta de los datos, en el análisis de esos datos, en la escrita del artículo. Tanto así que si ustedes ven en algunas revistas, ¿verdad? Así que están en el cuartil 1, ven que cada detalle en una línea, ¿verdad? ¿Cuál fue la participación de cada uno de esos autores? Así que eso va a ser importante, ¿verdad? Para que nosotros ya tengamos definido. A veces algo que tiene mucho dilema ético va a ser la colocación, por ejemplo, del jefe del departamento en todos los artículos que son publicados. Eso, aunque él no haya participado en nada en los estudios, no debe de entrar como autor, pero por ejemplo mi laboratorio va a decir obliga
a eso, que el jefe del departamento tiene que entrar en todos los artículos. Es una situación que debe ser discutida, es difícil de llevar en un caso que, por ejemplo, que hay un grave problema por eso, ¿verdad? Puede ser preguntado para el editor de la revista. Usted coloca al jefe del departamento y dependiendo de la revista ellos pueden recomendar algo. Eso es algo, también puede ser algo institucional, ¿verdad? Esperemos que a lo largo de la creación de nuevas generaciones de investigadores, esa situación de las autorías sea mejor discutida como prioridad en el inicio de cada uno de los proyectos, como algo ético que debe estar mejorando y evolucionando. Otro punto importante de la ética de los investigadores es el conflicto de intereses. Y eso pasa mucho. Por ejemplo, estamos probando un nuevo medicamento que está siendo financiado por la industria farmacéutica para realizar esa investigación ni publicar. No existe ningún problema en que la industria farmacéutica patrocine un estudio. Lo que sí debe de estar claro, ¿verdad? Es que no exista un conflicto de interés que tiene que estar bien descrito en nuestro protocolo de investigación. Colocar, obviamente, al final del estudio que fue financiada por X compañía farmacéutica o industria farmacéutica. Así que eso no existe ningún problema, pero tiene que estar claro en la publicación porque eso pasa. Otro conflicto de interés ahí y algo realmente más ético, y vamos a pensar si yo sometí mi manuscrito, ¿verdad?, a una revista, y ese artículo fue revisado por uno de los revisores de mi artículo, ¿verdad? Rechazó esa publicación. Todo bien, eso ya nos ha pasado a todos, pero por ejemplo, 6 meses después usted ve que la persona, ese revisor que fue el que rechazó mi artículo, publicó, ¿verdad? Datos exactamente iguales a los suyos y usted observa que ese revisor es uno de los autores. Es uno de los revisores de mi artículo que fue rechazado 6 meses antes. Entonces, usted, ¿qué podemos hacer? Algunas veces vale la pena mandar una carta al editor del artículo, comentar alguna cosa en el envío, ¿verdad?, que no sea publicada así contundentemente la situación, o el editor puede pedir al autor. Usted puede hacer una carta para publicar datos adicionales, ya pasado esos casos, exactamente como lo hemos mencionado. Y el editor, por ejemplo, puede aceptar esa carta, ¿verdad?, con los datos del investigador revisados por parte de los editores de la revista, haciendo un contrapunto, ¿verdad?, sin acusaciones directas, pero un buen ejemplo de los casos puede pasar. Nosotros pensamos que todos los investigadores son éticos y ellos en general realmente todos lo son, solo que obviamente existen personas más complicadas unas que otras y eso hace parte de todas esas preguntas. Muchas veces cometemos, ¿verdad?, o hacemos errores de juzgar por parte de ética sin percibir que estamos presentando sus problemas para usted. Así que usted puede pensar por qué estamos pasando por eso, cómo voy a cambiar eso. Existe en mi departamento, por ejemplo, algunos de esos problemas que nosotros hemos comentado. Este es un capítulo muy importante por estas causas. Por fin, ya en nuestra discusión vamos a hablar algunos aspectos éticos, ¿verdad?, relacionados con lo que son los diseños de investigación específicamente de los RCT. Hablamos en videos anteriores, ¿verdad?, de la pregunta de terminar los estudios antes, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros se inició un estudio clínico, observó que los pacientes a lo largo del tiempo, ¿verdad?, usted repara que el tratamiento está siendo muy malo. Por ejemplo, el estudio era planificado por 2 años y usted está viendo que a los 6 meses está causando más daño. Así tenemos que también, ¿verdad?, ya tenemos un indicador de eficacia antes de terminar el estudio. No es ético continuar con un estudio que estamos observando que está causando más daño. No hay ningún problema en hacer la interrupción, ¿verdad?, de ese. Podemos notificar
debemos de hacer la notificación en nuestra plataforma o al clinical trial, ¿verdad? Donde tenemos esos resultados preliminares, realizamos una media de eficacia y por esa razón vamos a interrumpir el estudio. Eso es súper aceptado, no existe ningún problema. Por ejemplo, otro ejemplo de otra condición, ¿verdad? Es cuando hacemos un estudio preliminar y el estudio, por ejemplo, no está teniendo ningún efecto. Entonces, ¿para qué vamos a continuar tratando? La diferencia es nula, así que puede ser un estudio, ¿verdad? Intermediario y por esa cuestión ética no vamos a continuar más con ese protocolo de investigación, así que no existe ningún problema en pararlo y hacer la comunicación. Eso va a ser muy importante en ese sentido de la comunicación en las plataformas, ¿verdad? Que nosotros hayamos hecho nuestro registro. Otro punto importante es la relación en cuanto a la colecta que nosotros podemos hacer de tejido. Hicimos, por ejemplo, una colecta de tejidos de biopsia y está guardada ahí. Ya utilizamos para lo que nosotros debíamos utilizar, pero obviamente como las cantidades son muy pocas que se utilizan actualmente, entonces sobró. Tenemos un banco ahí de tejido, por ejemplo, y para poder, ese banco de tejido, por ejemplo, para ser usado en otra investigación posterior vamos a utilizar ese tejido. Tiene que ser informado el paciente y él tiene que dar, recordemos, muy importante, su consentimiento para utilizar su muestra para otra cosa. Tiene que ser considerado, por ejemplo, si yo quiero hacer otra investigación con los expedientes. Algunos pacientes, por ejemplo, ya murieron, como yo haría algunas veces en ese hospital o ese centro de investigación. Ya tiene un comité de ética, ¿verdad? Donde usted va a realizar ese protocolo, donde usted muestra que no va a hacer ningún mal a ese paciente, ¿verdad? Donde se va a garantizar lo que es la confiabilidad de ese paciente, van a ser resultados no individuales, sino resultados de grupo. Usted coloca eso muy detallado en lo que es su protocolo de investigación, que va a someterlo a ese comité institucional o ese comité de ética, ¿verdad? Y para esos datos ser analizados y divulgados de esa investigación, ¿verdad? Porque eso puede, por ejemplo, usted puede dejar claro esa parte de que va a traer beneficios a esos pacientes y a otros pacientes y se gana un apoyo, ¿verdad? De lo que es del comité interno del comité de ética del hospital, esa necesidad del consentimiento de todo el mundo. Así que eso es algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Bueno, ya para finalizar este capítulo, tenemos la pregunta, ¿verdad?, clásica de nuestro formato de estudio. Entonces, por ejemplo, es ético, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que es el pago en las investigaciones médicas antes de finalizar. Así que, por ejemplo, no es ético, ¿verdad?, realizar pagos para nuestros voluntarios. Por ejemplo, en Brasil eso no es permitido, es prohibido. Y en general es prohibido porque usted puede generar lo que es una relación de interés, una relación de conflicto. ¿Será que el paciente realmente está participando en este estudio, verdad? Y podemos obtener un bias de resultados dependiendo del efecto que estamos estudiando. Hay algunos países que aceptan un pago hasta un valor límite, ¿verdad? Otros países, por ejemplo, pueden brindar una compensación, por ejemplo, transporte o una alimentación de un tiempo de comida, ¿verdad? Pero no dinero. Así que hay que consultar la regla del comité de ética local que ustedes van a someter su protocolo de investigación. Espero realmente que estén acompañando esta discusión, que revisen nuestros links que van a quedar aquí en este video abajo, ¿verdad? Y obviamente, pues como ya lo había mencionado anteriormente, no podríamos finalizar nuestro capítulo del día de hoy sin nuestra pregunta final. Es una pregunta obviamente ética importante. Vamos a pensar, tenemos en el caso un investigador
está diseñando un estudio. Ese estudio está en la fase 3 de un nuevo medicamento para cáncer. Ya el estudio se está realizando y el medicamento muestra lo que son mejoras específicamente para el cáncer de colon. Él quiere reducir lo que es la muestra y quiere hacer un estudio randomizado, controlado, pero quiere utilizar placebo. Entonces él quiere hacer un estudio controlado para cáncer y en vez de realizar un tratamiento convencional versus el tratamiento nuevo o el uso del medicamento nuevo, ¿verdad? Él quiere utilizar la comparación con un placebo. La pregunta es, ¿cuáles son las preocupaciones éticas que envuelve el estudio? El diseño que él propone, ¿sería posible realizar el estudio con la utilización de lo que es un placebo como medicamento? El tratamiento sin o el tratamiento convencional de forma ética. Debemos de pensar al respecto. Vamos a hacer una pausa en nuestro video para que ustedes piensen, así que vamos a colocar en pausa el video para que ustedes hagan esa discusión en su grupo y retornamos en breve con cuáles son las respuestas a esta pregunta sobre el capítulo 14. ¿Pensaron? Muy bien. ¿Cuáles podrían ser las posibles respuestas o las respuestas más indicadas en este caso para esa pregunta? Para este medicamento del uso para cáncer de colon, en el caso que quiera hacer un estudio placebo medicamento sin el tratamiento convencional, es completamente antiético. Como lo discutimos, ¿verdad? Al inicio de nuestros videos, porque esta es una enfermedad grave, ella tiene una evolución rápida y puede disminuir la sobrevida rápidamente. Así que sería fundamental que el grupo placebo al menos fuera tratado con el tratamiento convencional para el cáncer de colon. Solo que para hacer la comparación sobre el tratamiento convencional y ese nuevo medicamento que está siendo propuesto, ¿verdad? Usted tiene que aumentar mucho lo que es el cálculo de muestra. Y por eso él está colocando, ¿verdad?, el uso de placebo versus el nuevo medicamento. Pero esto recordemos que no sería ético desde ningún punto de vista. Una sugerencia sería verificar dentro de los pacientes aquellos que ya son resistentes al tratamiento convencional, donde por ejemplo la quimioterapia no esté haciendo nada en lo absoluto, y obviamente como una quimioterapia tiene efectos secundarios, ¿verdad? Entonces y hace mal, así que ese paciente que está tomando quimioterapia podría ser una opción para colocar ellos en la situación de placebo, que hace menos mal que por ejemplo, estar con la quimioterapia, ¿verdad? Ya que no tuvo ningún beneficio y sin efectos colaterales. Pero puede ser un poco más beneficioso para un estudio que sea un estudio corto, agudo. Esa es una posible salida a esa situación que podría ser aceptada por un comité de ética. El protocolo con los criterios claros, ¿verdad? De los cuales el voluntario, ¿verdad? Ya se sabe que esa quimioterapia no está funcionando, que le está causando más daño en vez de un beneficio. Tiene que estar bien descrito todos esos aspectos clínicos. Sí hubo ciertos pacientes que atienden esos criterios para poder ser parte del estudio, pero eso no quiere decir que ese paciente no tenga que ser randomizado. Así que recuerden que él tiene que ser randomizado para ser parte del grupo placebo desde que el placebo sea realizado en un periodo corto de tiempo. Eso va a ser algo muy importante. Bueno, espero que realmente haya sido de gran provecho, ¿verdad?, para ustedes esta discusión, específicamente sobre este capítulo número 14. Y contamos con ustedes para nuestro próximo capítulo, cuál sería el capítulo número 15. Un abrazo.